12 del día con 7 minutos. Bienvenidos amigos, ya estamos a buena hora, un espacio de salud y prevención de enfermedades aquí en Tropicalísima 1350. Les saludamos por allá en los controles Baltasar Díaz, en la producción César León, en la gerencia Olivia Ortiz y Montserrat Arroyo. Listos para comenzar. Hoy vamos a platicar de retinopatía diabética. Y les recuerdo los teléfonos en cabina para que nos marquen si tienen preguntas sobre este tema, 5604-7307 y 5604-7447. Para hablar de este tema estamos en cabina con nuestro especialista invitado, el doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina. Bienvenido, doctor. Gracias, Monse. Un placer estar aquí contigo. También para mí es un placer recibirlo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sí nos gustaría que nos platicara un poquito sobre... Primero, ¿qué efectos tiene esta enfermedad que es la diabetes sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vista, que es uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy? Sí, muy bien. Es muy importante, es un tema que me encanta cuando tengo la oportunidad en los medios de hablar un poquito de ello, porque siento que no hay mucho conocimiento al respecto. Tenemos algunas ideas de que efectivamente la gente que padece diabetes en algún momento de la vida va a tener una pérdida de la visión. Y mucha gente piensa que pues no hay alternativas, o sea, que si eres diabético estás condenado a perder la visión. Y eso no es cierto. Es decir, la diabetes es una enfermedad que predispone a unas afecciones a nivel de la microvasculatura de todo el organismo, y entre ellos los ojos, que son un órgano extraordinariamente vascularizado, tiene unas pequeñísimas vénulas y arteriolas que son, digamos, un blanco de la diabetes para que se afecten. Pero esta afección de estos pequeños vasitos sanguíneos que finalmente van a alterar la retina, que es la estructura que tenemos en la parte posterior del ojo y la que nos permite ver, esta no se presenta sino hasta después de muchos años de padecer diabetes, y una diabetes que no ha sido adecuadamente controlada. Esto quiere decir que si tenemos cifras de glicemia muy elevadas, con mal control, porque no hay dieta, porque hay un estilo de vida no saludable, mucho sedentarismo, etcétera, y sobre todo si no acudimos al médico, pues puede comenzar a avanzar de manera silenciosa la retinopatía diabética, y cuando ésta presenta síntomas, usualmente ya está muy avanzada. No quiere decir que no podamos hacer nada. Hay varias intervenciones en las que podemos nosotros modificar la historia natural de la retinopatía diabética en todos sus estadios, pero lo ideal es hacer conciencia de que si nos conocemos como diabéticos, debemos acudir con el oftalmólogo a una revisión muy sencilla en el consultorio, en la cual, con un método que no es invasivo, simplemente con un oftalmoscopio que tiene una luz y una lupa, podemos nosotros ver las estructuras internas del ojo y con esto determinar si el paciente tiene la enfermedad. ¿Cada cuándo sería lo adecuado revisarse si se tiene diabetes con el oftalmólogo? Yo siempre sugiero que una vez nos conozcamos, sepamos que somos diabéticos, una vez que nos enteremos de que la revisión al oftalmólogo es importante, hay que ir por primera vez en el momento en que nos sepamos diabéticos. En ese momento el oftalmólogo va a medir el riesgo o a estadificar la enfermedad, si es que ya la tiene. Y con base en eso se decidirán los intervalos de revisiones, si son anuales, si son semestrales, o si hay que hacer alguna intervención y quizás el paciente tiene que iniciar algún tratamiento, y entonces seguramente se hagan visitas inicialmente de manera estrecha para hacer las intervenciones que correspondan en su momento y llegar a un punto de estabilización, como yo le digo a los pacientes, y ya que lleguemos a ese punto de estabilización visual, que hayamos, mejorado la retinopatía diabética, la hayamos, inactivado, entonces ya en ese momento las revisiones van a poder ser otra vez cada 6 meses o una vez al año.
Ahora, por eso es tan importante, primero, diagnosticar la diabetes, ¿no? Porque también así hay mucha gente que después de debutar con diabetes se dan cuenta muchos años después y ya con complicaciones, ¿no? En este caso, a lo mejor ya con retinopatía diabética. Eso es lo más importante. Entonces, ahí es cuando los factores de riesgo los tenemos que reconocer. Entonces, ahí es cuando el paciente dice, ¿sabes qué? Soy un hijo de una familia que tradicionalmente el abuelo, la abuela, mi papá, los hermanos tienen diabetes. Y además tengo obesidad, no hago ejercicio, soy sedentario, pues prácticamente es una persona que desafortunadamente está condenada a tener diabetes. Entonces no hay que hacer negación. Yo tengo muchos pacientes que dicen, usted sufre de alguna enfermedad, diabetes, sufre de los triglicéridos. No, doctor, no sufro de nada. ¿Se ha hecho exámenes? No. ¿Ha ido al médico? No. ¿Desde hace cuánto? Pues nunca. ¿Y cómo sabe que no es diabético? Pues no, porque yo me siento bien. Pero es que desafortunadamente la diabetes en sus inicios no genera síntomas, es una enfermedad silenciosa. Entonces, si existen los factores de riesgo, pues es mejor hacerse un estudio de laboratorio y hacer un chequeo para ver que todo está bien. Y si hay cifras de azúcar elevadas, pues comenzar a hacer la modificación en el estilo de vida, ir con el médico internista o con el endocrinólogo y obviamente con el nutriólogo para que se pueda crear un plan de tratamiento para modificar ese problema tan importante que genera la diabetes, no solamente en los ojos, sino en todo el organismo. Claro. ¿No? Aquí el asunto es, bueno, si eres persona con diabetes, obviamente llevar el control adecuado para evitar estas complicaciones, ¿no? Es correcto. Pero, pues sí, decíamos muchas veces la gente no se entera que tiene diabetes por ser una enfermedad silenciosa hasta muchos años después, ya con complicaciones, y bueno, pues el asunto es justo tomar conciencia en la prevención, en el chequeo oportuno, en el chequeo constante con su médico general. Seguramente le hará una prueba cada año, si tiene factores de riesgo cada 6 meses, no sé, es de acuerdo al criterio del médico, pero sí es bien importante una detección oportuna, primero de la diabetes y luego de todos los órganos que se ven afectados por las complicaciones de esta enfermedad. Nos vamos a una pausa, doctor, y regresamos para seguir platicando de retinopatía diabética. Estamos con el doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina. Los teléfonos en cabina 5604-7307 y 5604-7447. Pausa y volvemos. 12 del día con 19 minutos, ya estamos de regreso a Buena Hora, un espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando sobre retinopatía diabética. Los teléfonos están abiertos, llámenos si tiene preguntas, 5604-7307 y 5604-7447. Y estamos con el doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina. Usted pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver la retina con la diabetes? Pues mucho, ya nos comentaba el doctor, una de las complicaciones frecuentes es justo la retinopatía diabética en pacientes con diabetes no bien controlada. Muchas veces se produce una alteración en los vasos sanguíneos del ojo y bueno, esto provoca un daño en la retina que se conoce con este nombre. Y nos comentaba, el asunto es, bueno, obtener un diagnóstico oportuno primero de diabetes. Si te sabes con diabetes, bueno, pues hay que ir con todos los demás especialistas que tienes que ir para checar que no haya complicaciones al corto, a mediano o a largo plazo. Sabemos que existen y bueno, pues el asunto es prevenirlas. Si ya tienes diabetes, bueno, llevar una diabetes bien controlada, niveles de azúcar en sangre bien controlados para que pues no tengas estas complicaciones. Hay gente que debuta con diabetes y se va enterando que ya tiene a lo mejor retinopatía diabética porque ya avanzó durante mucho tiempo en el que no se enteró que tenía esta enfermedad que decíamos de algún modo es silenciosa porque al principio pues no da ningunos síntomas, la gente piensa que está en perfecto estado de salud y si no se checa pues obviamente nunca se va a dar cuenta que sus niveles de azúcar en sangre son muy altos. Entonces bueno, una de las cosas sería diagnosticar oportunamente la diabetes. 2, diagnosticar oportunamente también cualquiera de las complicaciones posibles con esta enfermedad. Y 3, acudir con el médico siempre. O sea, todavía desafortunadamente en México existe una falta de cultura de prevención, de cuidado, de acudir con el médico y bueno, lo que nos dé el médico tomar al pie de la letra el medicamento, no automedicarse, no dejar o abandonar los tratamientos porque me sentí mejor. Esto también se da mucho. O bueno, los remedios que también por ahí
Hay muchos mitos también alrededor de esta y de otras enfermedades. Tenemos que empezar a informarnos, a educarnos, a cambiarnos el chip, doctor, porque pues ya son muchos años, decíamos, muchas generaciones en las que pues se ha errado, ¿no?, en torno a la salud, y ahora pues hay que hacer más cuestión de prevención y de información. Ahora, sí nos gustaría que usted nos platicara qué es exactamente la retinopatía diabética, así como tal. Te voy a explicar. Sí. La retinopatía diabética específicamente es un daño microvascular, es decir, de los pequeños vasitos sanguíneos que llevan la sangre con el oxígeno a los tejidos del ojo, y específicamente a la retina. La retina es como la parte neurosensorial, es como el sitio que nos permite ver, es donde están acumulados los fotorreceptores, que son unas celulitas que nos permiten ver en la oscuridad o nos permiten ver en la claridad, o con contrastes o con colores. Son diferentes tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Estos fotorreceptores descansan sobre, digamos, una cama de tejido que se llama epitelio pigmentado de la retina. Y ese epitelio pigmentado se nutre de los vasos sanguíneos que están por debajo, que se llama la coroides. Estos vasitos sanguíneos en la diabetes se comienzan a estrechar, se comienzan a obstruir, y poco a poco van disminuyendo el aporte de oxígeno que llega a estos tejidos, y entonces esas células se comienzan a alterar. Cuando se alteran estas células se comienza a perder la visión. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos comienzan a producir, al obstruirse, comienzan a producir pequeñas hemorragias, pequeños infartos, e incluso pueden comenzar a generar la producción de algunas sustancias que hacen que comience a crecer un tejido tipo cicatrizal sobre la superficie de la retina, y va a comenzar a contraerla y a desprenderla en estadios muy avanzados. Entonces, a esto es cuando vemos retinopatías diabéticas proliferativas muy avanzadas, donde ya hay un desprendimiento de retina traccional en fases muy avanzadas. Pero en otras fases solamente hay hemorragias dentro de la cavidad del ojo, y en fases iniciales podemos ver estos cambios vasculares, que es cuando podemos nosotros intervenir. Entonces, todas estas afecciones a lo que nos llevan es a que se vaya perdiendo de manera paulatina, es decir, de manera progresiva la visión, y se pierde la visión usualmente en ambos ojos. Muchas veces ocurre más severamente en un ojo que en el otro, pero se va a ir haciendo de manera casi simultánea la pérdida de la visión. El problema de que esta pérdida de la visión sea progresiva es que los pacientes no se dan cuenta tan fácil, y a veces se pierden la visión de un ojo, y hasta que pierden la visión del segundo ojo es cuando dicen, caray, tengo que hacer algo porque ya no. Y eso es un problema. Por eso es tan importante que ante el mínimo síntoma se acuda al médico oftalmólogo, pero ni siquiera ante síntomas, solamente en el hecho de que yo soy diabético, voy con el oftalmólogo. Si yo tengo 10 años de diabetes, con seguridad hay ya algún cambio microvascular que se puede comenzar a tratar, que se puede hacer alguna intervención, que en un principio es una intervención muy sencilla y seguramente no costosa, y que nos va a evitar que progrese la retinopatía diabética, como por ejemplo la aplicación de láser, que es la terapia tradicional de la retinopatía diabética en sus fases proliferativas, y también algunos medicamentos que podemos aplicar al interior del ojo mediante unas microinyecciones. Esto se conoce como terapia antiangiogénica, que está en boga desde hace unos 6-7 años atrás, y que tiene unos resultados estupendos en pacientes que han perdido la visión por la hinchazón que se produce en el centro de la retina. Aquí es muy importante, como lo mencionabas hace un momento, que nos dejemos a un lado de los mitos, de las leyendas y de los tabúes que existen. Hay mucha gente que viene al consultorio y me dice, doctor, es que yo no quiero, me dijo el endocrinólogo que comenzara con la insulina, pero yo no quiero porque fulanito o sultanito se sintió peor cuando le pusieron la insulina, entonces yo no me quiero poner la insulina, o también yo no quiero que me pongan el láser porque cuando pusieron el láser al vecino o a la de al lado, le bajó la visión.
Y es que las intervenciones médicas o, por ejemplo, oftalmológicas producen ciertos efectos secundarios de manera transitoria que obviamente el paciente los resiente en ese momento, pero que van a ser de beneficio a mediano y a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente inicia la terapia con la insulina, el organismo comienza a tener una recuperación y el sistema inmunológico reacciona, y por eso muchos pacientes sienten durante un periodo transitorio algunos síntomas, a veces los llamamos síndrome de recuperación inmunológica o algo, pero a la gente le da miedo. Entonces hay que quitarse de un lado esos tabús, el hecho de que el láser duele, en muchas instituciones aplican el láser sin anestesia y es muy doloroso y es una tortura para los pacientes. No, hay alternativas en las cuales podemos aplicar el láser de una manera. Entonces, el día con 35 minutos, ya estamos de regreso a Buena Hora, un espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando de retinopatía diabética con el doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina, y estábamos platicando, sobre la importancia de hacerle caso a nuestro cuerpo, nos dé síntomas o no nos dé síntomas. Muchas veces, pues estamos ante enfermedades que no dan síntomas, enfermedades silenciosas por lo mismo, como la diabetes, que al principio, pues sí, hay gente que siente a lo mejor que baja de peso, hay gente que pues tiene como algunas alteraciones, pero al principio muchas veces no se dan cuenta, y esto puede ser peligroso porque muchas veces hasta que caen en urgencias con un problema fuerte de que se les sube el azúcar muchísimo, entonces es cuando son diagnosticados. Muchas veces también de ahí viene el mito de que si tuviste un susto, una preocupación o un coraje, eso te causó diabetes, pero en realidad es cuando se altera más el asunto por alguna razón, el metabolismo, y entonces sí van a urgencias, pero ahí se dan cuenta que ya tenían diabetes, ¿no? Sí, ese es un comentario muy clásico que hacen los pacientes. ¿Usted es diabético? Sí, doctor, por un susto que tuve me volví diabético. Realmente, cuando uno tiene problemas de estrés físico y emocional, por supuesto, el organismo reacciona, claro, y durante esa reacción se liberan algunos mediadores que son catecolaminas y algunos otros neurotransmisores que ponen en alerta al organismo, y esto hace que se pueda generar un pico de hiperglicemia, ¿no? Okay. Y en ese momento el paciente hace ese cuadro clásico que los lleva a urgencias, y entonces el paciente siempre le atribuye al evento que le generó el susto, el estrés, el disgusto, el inicio de la diabetes, cuando realmente hay una predisposición anterior que ha llevado a que el paciente sea diabético, ¿no? Entonces, esos son parte de los mitos y creencias de nuestra población, son válidos, pero hay que saber interpretarlos y saber que independientemente de la razón o el momento en que nos sentimos mal, pues considerar, como lo hablamos todo el tiempo, los factores de riesgo. Y ahorita que hablábamos de niños, es muy importante comenzar desde la infancia de nuestros hijos a hacer intervenciones en cuanto a la salud. Si sabemos, y las cifras están muy claras, México es el primer país del mundo con mayor obesidad infantil. Uh-huh. Estos niños que son obesos, estos pequeñitos, son los que están condenados en su adolescencia y en su edad adulta a tener diabetes. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer una intervención en nuestras casas con nuestros hijos, a llevar con ellos una vida saludable, a instruirles en cuanto a qué tipo de alimentación deben llevar, a hacer intervenciones en cuanto a cómo llevamos la alimentación, la dieta en casa, y a estimularlos a que hagan actividades físicas, actividades deportivas, y no solamente que se queden sentados enfrente de la televisión o de la tablet o del Nintendo o del PlayStation, ¿no? Sino que
no está mal que tengan actividades mixtas, pero que no se queden desde pequeñitos con el sedentarismo, con las comidas grasosas, con las harinas y ganar peso. Mucha gente piensa que entre más gordito está el niño quiere decir que es más saludable y eso no es cierto. Entonces, sí, tenemos que en todas las fases de la vida comenzar a hacer intervenciones que modifiquen esos factores de riesgo para que después no tengamos el problema. Y sí, definitivamente, como lo hemos mencionado y recalcado todo el tiempo, si eres diabético, por favor, acudir a una consulta con el oftalmólogo para que se pueda determinar el riesgo o estadificar el momento de la enfermedad de la retinopatía diabética para comenzar a hacer una intervención y prevenir la pérdida de visión por esta causa. Claro. Ya nos comentaba que, bueno, la retinopatía algunas veces da algunas manifestaciones, como cambios en la visión, pero bueno, pues no esperarse a que aparezcan estos síntomas, ¿no? Eso sería lo importante. Es correcto. ¿La retinopatía puede llevar a una ceguera? Sí, definitivamente es una de las principales causas, si no en México es la principal causa de pérdida de visión irreversible, la retinopatía diabética. La primera causa de pérdida de visión reversible son las cataratas, ¿no? Pero la retinopatía diabética es la primera causa de pérdida de visión irreversible en estadios avanzados. Entonces, dentro de los estadios, dentro de las fases de la retinopatía diabética, nosotros tenemos desde la fase inicial, que es una retinopatía diabética leve, hasta la fase más avanzada, que es una retinopatía diabética con características de alto riesgo. Entre esos dos extremos hay como 15 estadios diferentes en los cuales podemos clasificar al paciente y de acuerdo a ese estadio nosotros podemos hacer una intervención. En las primeras fases podemos incluso revertir el 100% de la retinopatía diabética si nuestra intervención y de la mano con el control metabólico es adecuada. En las fases avanzadas en la retinopatía diabética, que se conoce como retinopatía diabética proliferativa, ya nosotros podemos echar mano de unas terapias, como lo mencionábamos hace un rato, que es la clásica, es la aplicación del láser en la retina, mediante un pequeño lente que se pone en contacto con el ojo y un láser específico emite una radiación que cauteriza zonas de la retina en donde hay vasos anormales y redistribuye el oxígeno dentro del ojo a las zonas que son más importantes para que nosotros veamos. Esa zona se llama la mácula, que es donde están más concentrados estas células de las que hablábamos, los fotorreceptores, ¿no? Y entonces ahí nosotros tenemos que preservar esa zona para que la gente tenga mejor visión. Hay una condición en la retinopatía diabética en cualquiera de sus estadios que es la principal causa de pérdida de visión, que se llama edema macular diabético. El edema macular quiere decir que hay una hinchazón del centro de la retina por estas alteraciones vasculares que hacen que se filtre parte del material que contienen los vasos sanguíneos. Cuando se filtra esas sustancias, esa exudación se queda acumulada entre las capas de la retina e hincha la retina. En esas condiciones podemos nosotros hacer intervenciones con estas microinyecciones, no son vacunas, la gente piensa que son vacunas, pero no, son unos medicamentos que actúan, que se llama terapia antiangiogénica, actúan remodelando los vasos sanguíneos, disminuyendo los factores que generan esos vasos sanguíneos anormales y favorecen que se deshinche nuevamente la retina y que se estabilice la anatomía hasta incluso grados de normalidad que pueden devolverle hasta el 100% de la visión a algunos de los pacientes, pero si no el 100%, mucha de la visión perdida. Pero entonces aquí hay que ser muy constantes en el tratamiento y hay que acudir, como lo mencionábamos, cada vez a la consulta, a la intervención, a la terapia, conforme el médico lo indique. Si no nos apegamos a la terapia, como lo está indicando el médico, pues no vamos a conseguir el resultado que queremos. Es como yo le digo a los pacientes, si le indica el médico un antibiótico porque tiene una infección por 7 días y usted se lo toma 2, pues
probablemente los primeros 2 días se siente bien, pero va a recaer. Hay que hacer el tratamiento completo. Es lo mismo con estas terapias. Si la terapia son 3 meses o 6 meses, de acuerdo a la severidad del caso, hay que continuar. Hay que hacer el esfuerzo. Yo sé que es un esfuerzo no solamente de acudir, intervenirse, sino también es un esfuerzo económico, pero como les decía, ese esfuerzo económico que se hace en ese momento va a redituar en que la persona tenga las posibilidades de ser autosuficiente, reincorporarse a sus actividades, volver a ser productivo, y el costo a la larga va a ser menor que la intervención que se hace hoy. Si yo me quedo con la idea de que esto está muy caro, entonces yo dejo que progrese la enfermedad, después yo voy a ser no la víctima, sino yo voy a ser el que estoy inhabilitado, pero también una persona de mi familia va a tener que estar siempre conmigo cuidándome, porque yo no me puedo bañar, porque yo no puedo hacer mis alimentos, porque no puedo salir a la calle. Entonces, no solamente no trabajo yo, sino que el otro miembro de la familia tampoco trabaja, y se vuelve un círculo vicioso que nos va inundando en un problema del que no podemos salir. Entonces, hay que darle prioridad a este problema, que es un problema de salud, que está colapsando los servicios de salud. Tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer intervenciones tempranas, tenemos que concientizarnos que si no modificamos el estilo de vida, no acudimos al médico, no hacemos al pie de la letra las terapias que se requieren, en pocos años vamos a estar totalmente inhabilitados y en situaciones mucho más tristes, que es una insuficiencia renal, terminal, infartos cerebrales, etcétera. Cosas que nos podemos evitar si hacemos un poco de conciencia, ¿no? Es correcto. Y nos vamos a una pausa rapidísimo. Ya estamos platicando de retinopatía diabética con nuestro especialista invitado, el doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina. Comienzan a haber pequeñas hemorragias o incluso se nubla por completo la visión. Entonces, estos síntomas son muy, muy típicos de la retinopatía diabética. Mis pacientes llegan diciéndome, yo perdí la visión del ojo derecho hace 1 año y hace 5 días comencé a perder la visión del ojo izquierdo. Entonces les pregunto, ¿y hace 1 año por qué no vino? Me dicen, no, pues porque veía con el otro ojo. Y una respuesta muy común que siempre me dicen es, no, pues por desidia, doctor. Entonces, eso no lo podemos aceptar. Yo entiendo que hay factores económicos que son muy importantes, que están de por medio, pero pues hay que darle prioridad a la salud, entre muchas otras cosas. Y si lo hacemos de manera temprana, los gastos en que se incurra van a ser mucho menores que esperándose a que la complicación ya esté en las últimas fases, cuando el paciente ya llega, por favor, doctor, hágame algo para recuperar, para que me devuelvan algo de visión, y ya a veces ya no se pueden hacer muchas cosas. Ahora, estos daños son irreversibles. Hay muchos daños hasta ciertos estadios de la retinopatía diabética que son completamente reversibles si se hace una intervención adecuada, y en los estadios más avanzados podemos hacer algunas intervenciones incluso quirúrgicas en las cuales podemos estabilizar o detener la progresión de la enfermedad para que no se pierda más visión. O cuando menos enlentecer la progresión de la enfermedad. Entonces, en cualquiera de los estadios usualmente hay algo que se puede hacer. Por supuesto, si ya es un estadio extraordinariamente avanzado, no podemos decirle al paciente que con la intervención va a ver como cuando tenía 20 años, ¿no? Claro. O cuando no había tenido diabetes, pero sí se pueden hacer muchas intervenciones. Actualmente existen no solamente una tecnología extraordinaria para hacer cirugías, sino también medicamentos, terapias, nuevas generaciones de láseres que nos permiten a nosotros modificar de manera muy eficiente la progresión de la retinopatía diabética y permitirle a los pacientes que recuperen la visión, y la mayoría de estas terapias son de manera ambulatoria, no requieren hospitalizaciones, requieren visitas quizás mensuales para aplicar la terapia, pero el paciente tiene muchas alternativas, pero el punto fundamental de todo esto es los oftalmólogos somos simplemente coadyuvantes a nivel ocular,
pero lo más importante es el control metabólico, es decir, el control del azúcar, de la presión, del sobrepeso, el estilo de vida, el tabaquismo, el ejercicio. Todos esos son factores que son mucho más importantes, y si yo hago magia, si hiciera cirugías extraordinarias y intervenciones, pero todos los otros factores están descuidados, cualquier cosa que yo haga va a ser ineficiente. Claro, hay que modificar lo que sí podemos modificar, ¿no? Es correcto. Y a tiempo. Nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos para seguir platicando con el doctor Rafael Bueno García, nuestro especialista invitado del día de hoy. Es miembro de la Asociación Mexicana de Retina, hablando de este tema, retinopatía diabética. Pausa y regresamos. Porque tu salud es primero. Continuamos a buena hora. 12 del día con 50 minutos, ya estamos de regreso, amigos, a Buena Hora, un espacio de salud y prevención de enfermedades. Hoy estamos platicando con el doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina, hablando justo de retinopatía diabética. Decíamos, bueno, la diabetes, por ejemplo, tipo 1 y tipo 2, ¿pueden producir este tipo de complicación, doctor? Exactamente. La diabetes tipo 1, que la conocemos como la diabetes insulino dependiente, o la diabetes que se presenta en edades tempranas, desafortunadamente suele ser más agresiva en la progresión y en la afección de los órganos que afecta. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen que tener muchísimos más cuidados, además porque son pacientes más jóvenes que tienen mucho más tiempo por delante con la enfermedad. Entonces, estos pacientes suelen tener retinopatías diabéticas que avanzan mucho más rápido que los que tienen diabetes tipo 2. Entonces, son pacientes especiales que tenemos que tratar de manera muy particular y hacer intervenciones muchas veces de manera temprana para evitar que todas estas alteraciones que comentamos progresen. En cuanto a la diabetes tipo 2, que es la que más comúnmente vemos, que se presenta ya después de la cuarta, quinta década de la vida, que se comienza a manifestar, en efecto, la retinopatía diabética se hace evidente después de que han pasado por lo menos alrededor de 7 a 10 años de tener la enfermedad. De hecho, es frecuente ver que algunos pacientes llegan a la consulta de primera vez con el oftalmólogo por síntomas visuales que son por retinopatía diabética y no se conocen ellos como diabéticos. Es decir, el primer síntoma, la primera manifestación que tienen de la diabetes es una disminución de la visión. Porque la visión se afecta en la diabetes no solamente cuando hay retinopatía diabética, sino cuando hay fluctuaciones de la glucosa, cuando hay cambios de glucosa y la glucosa sube súbitamente, hay hiperglicemia, la visión puede bajar porque el metabolismo de varios de los tejidos y entre esos de una estructura que tenemos en medio del ojo, que es el cristalino, que es un lente transparente que nos permite realizar el enfoque, ese cristalino puede hincharse, puede, acumular líquido, agua, cuando hay cifras elevadas de glucosa y entonces de manera transitoria baja la visión. Entonces, ojo, si el paciente es diabético y está teniendo fluctuaciones visuales, quiere decir que hay mal control del azúcar. Y por supuesto esto puede predisponer a que aparezca de manera temprana también cataratas. Entonces también hay pacientes que pierden la visión por diabetes sin retinopatía diabética, pero por cataratas que se llaman cataratas metabólicas. Entonces este es otro rubro de pacientes diabéticos que pierden visión y que también podemos nosotros tratar. Una vez se estabiliza el metabolismo, se logran cifras de presión arterial, de glucosa, de lípidos en sangre adecuadas, el paciente se puede operar de una catarata metabólica, de una catarata diabética, mediante procedimientos de manera ambulatoria que toman 10, 15 minutos, en donde se aplica un lente intraocular que se va a quedar para toda la vida dentro del ojo, que se hace con una tecnología extraordinariamente sofisticada, que con unas microincisiones podemos nosotros retirar el cristalino e inyectar en su lugar este lente intraocular en un procedimiento totalmente ambulatorio que a veces ni siquiera requiere de anestesia.
¿Y ahí sí es irreversible el daño? Las cataratas cuando comienzan a aparecer ya no se pueden revertir. Es decir, las cataratas no existen gotas, no existe la famosa cineraria marítima ni la gotita de azul de no sé qué las cataratas en el momento que avanzan van a seguir avanzando y la única forma de ayudarle al paciente a recuperar la visión es haciendo una cirugía de catarata. Entonces, estas técnicas actuales de cirugía de catarata nos permiten tener pacientes incluso muy mayores, sin riesgos, porque son cirugías ambulatorias de 10-15 minutos en las cuales el paciente no corre mayores riesgos por anestesias, sedaciones profundas o cosas así, que a mucha gente le da miedo el tener que intervenir a su familiar por los problemas anestésicos, ¿no? Entonces es una alternativa también muy buena para muchas personas, y muchos pacientes que tienen diabetes simultáneamente tienen también cataratas mucho más temprano que las cataratas que aparecen por la edad. Hay pacientes diabéticos de 50, de 45 años con cataratas por la diabetes, cataratas metabólicas, o incluso los diabéticos tipo 1. A veces vemos personas de 20 años o incluso menores con cataratas metabólicas. Y entonces estos obviamente alteran la visión de manera muy importante, y con una intervención como la acabo de mencionar, muy rápida y segura, podemos rehabilitar al paciente nuevamente para que pueda reincorporarse a todas sus actividades en muy, muy corto tiempo y viendo muy bien. Muy bien, pero ¿es de estas dos cuál es la más frecuente? ¿La retinopatía diabética? Es relativo. Pienso que las cataratas metabólicas son una afección muy frecuente cuando coincide también el hecho de que es un paciente en la 6ª década de la vida diabético. Casi siempre vamos a ver cataratas, ¿no? Es prácticamente una regla. El diabético de 60 años, el 90% tienen algún grado de catarata. Entonces vemos mucho más frecuentemente cataratas en personas diabéticas que no diabéticas, ¿no? Y vemos mucho más frecuente cataratas que retinopatía diabética, ¿no? Ahora, retomando un poquito lo de los tratamientos, nos comentaba, bueno, pues ahí depende del estadio de la enfermedad. Se aplica láser, inyecciones intraoculares, la terapia antiangiogénica que nos comentaba. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué caso se recomienda ya una cirugía? Es una muy buena pregunta. Ya cuando tenemos una fase muy avanzada de la enfermedad, que muchos de los que me están oyendo seguramente han pasado por esto, comienzan a ver manchas dentro del ojo. Como les mencionaba hace un momento, comienzan a verse como cabellitos flotando, manchas rojizas dentro del ojo. Ahí cuando ya hay hemorragias o cuando ya hay una pérdida de visión muy importante, que hay desprendimientos de retina traccionales, es cuando ya tenemos que hacer una intervención quirúrgica. Entonces, para esto tenemos una tecnología extraordinariamente sofisticada con la que contamos también en nuestro país para hacer cirugías que se conocen como cirugía de vitrectomía, en la cual por unas microincisiones en la esclera, que es la parte blanca del ojo, nosotros podemos ingresar al interior del ojo y remover toda la gelatina interna, que es el vítreo, que muchas veces está lleno de sangre o tejido, digamos, fibrótico que se ha generado por la retinopatía diabética tan avanzada, y podemos limpiar la cavidad vítrea y podemos intentar, en muchos casos logramos poner a la retina nuevamente en su lugar, aplicar láser, hacer también un poco de terapia antiangiogénica durante el evento. Algunas veces hacemos la cirugía combinada de una vez con la cirugía de catarata, en procedimientos de 1 hora, hora y media, de manera ambulatoria también, porque todos esos procedimientos se hacen con anestesia local, siempre asistida por anestesiólogos que están debidamente acreditados. Y entonces hacemos procedimientos que pueden estabilizar el problema, pueden mejorar en muchos casos la pérdida de la visión. Si la pérdida de la visión se produjo por una hemorragia y la retina está intacta, los pacientes recuperan de manera muy importante la visión. Si la retina se ha desprendido, parte de la retina viable se puede rehabilitar para que el paciente tenga una mejor visión que la que tenía antes de la enfermedad. Si la enfermedad ya está muy avanzada, por lo menos podemos lograr que se estabilice y el paciente no pierda el 100% de la visión, o no pierda en su totalidad incluso el órgano.
Claro, aquí el asunto es atenderse en todos los casos para obtener el tratamiento adecuado. Hay muy buenas, muy buen pronóstico si se atienden a tiempo. Y bueno, pues doctor, se nos fue rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias por su compañía. ¿Algún comentario final, un teléfono, correo, página? Claro que sí. Estoy para atenderlos a todos los que me están escuchando. Pueden ingresar a la página www.vistalaser.com.mx y también pueden comunicarse a los teléfonos 5280-3179 o 5280-8294 para que puedan hacer alguna cita, y con mucho gusto estaremos ahí para responderles sus preguntas o dudas que tengan. Qué amable, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Rafael Bueno García, miembro de la Asociación Mexicana de Retina. Muchas gracias a ustedes, amigos, por allá en los controles, Baltasar Díaz. En la producción, César León. Soy Montserrat Arroyo. No se vayan, ya son la 1 en punto.